Es el momento único para la música. Bueno, pues si esto se escucha, empezamos. Muy buenas tardes, muchas gracias por acercaros. Creíamos que ibais a estar todos de puente o disfrazados, vemos que no, que estáis aquí en condiciones. Así que muchas gracias por venir a este encuentro con María Ángeles, con excusa de su último libro, su último y nuevo libro, Incendio Mineral, publicado por la editorial Vaso Roto. Es su segundo libro con esta editorial. Y bueno, pues vamos a mantener un diálogo, ¿no, María Ángeles? Una conversación. Y más que un diálogo, una conversación, porque invitamos a quien quiera a que entre a ello. Y bueno, estos días leyendo, preparando o pensando un poco en qué decir por aquí, me surgían dos preguntas. Yo leí a María Ángeles por primera vez hace, podemos decir, 23 años con un libro que ganó un premio importante. Y fruto de aquella lectura surgió una entrevista. Me surgían estos días dos preguntas. Una, ¿de qué manera el primer contacto que tienes con un autor, con un artista, te marca ya de alguna manera tu visión posterior del trabajo de ese artista? También me surgía la pregunta de si alguien, esto se ha dicho muchas veces, un poeta, un artista, trabaja siempre sobre el mismo tema, vuelve a escribir siempre sobre lo mismo, variando su lenguaje, introduciendo otros elementos que van surgiendo a lo largo de la escritura y de la vida, pero si uno sigue sobre ese camino que tenía al principio. Entonces la respuesta la he encontrado aquí, en este periódico viejo. Es viejo. No le digamos viejo, digamos un poco amarillo ya, en el que María Ángeles tenía, pues, como todos hace 23 años, pues 23 años menos. Está posando ahí en la foto con una actitud un poco como de gato al sol, ¿no? Como los gatos al sol, como a gusto, y de alguna manera en tu poesía también yo noto que hay cosas, que hay algo felino también. O sea, hay una tersura, pero a la vez mucha fiereza. Hay una fiereza ahí escondida dentro. Y respondiendo a esas preguntas, ¿te marca el primer encuentro con un autor? Yo respondo sí.
y alguien escribe y evoluciona sobre un mismo camino, esa es pregunta para ti. Yo diría que sí, pero es pregunta para ti. Lo primero, muchísimas gracias, Antonio Marcos, por esa entrevista de hace 23 años y por, bueno, ser referente en tantos ámbitos y acompañarme hoy con Incendio Mineral. Gracias a Letras Corsarias, a Rafa Arias, a toda la tripulación de este bajel que es Brújula, y gracias a cada una de las personas que estáis aquí, porque la escritura a menudo es una experiencia de profunda soledad, o así la percibo yo, y tener la posibilidad de un diálogo, de sentir que caminas no solo bajo el cielo, sino acompañado por otras personas bajo el cielo, pues es una alegría para la que no tengo alfabeto suficiente, así que gracias de verdad. Y a mí me sobrecoge ver esa fotografía, recordar el suplemento Batuecas del periódico Tribuna de Salamanca, recordar tiempos en los que los suplementos culturales eran muy importantes en esta ciudad y en general en los medios periodísticos en España o en otros países. Lamento que eso no se vea así hoy. Y también me pregunto cuánto de lo escrito ahora está en libros anteriores. Y sí creo que hay como parte de un camino que va siendo completado, aunque a priori no ves el camino, ni siquiera las piedras en las que vas a tropezar varias veces. A lo mejor se titula Incendio Mineral y las piedras ocupan un espacio significativo porque tropiezo con varias de ellas antes de llegar a este libro y me doy cuenta de que son necesarias, de que tengo que escribirlas. Cuando ahora veo este libro me doy cuenta de que en Fiebre y Compasión de los Metales, el libro que publicó Vaso Roto anterior, los poemas son metálicos, están dedicados al hacha, al bisturí, a las tijeras, a la aguja, a la cuchilla de afeitar, pero hay un poema dedicado a una piedra. Y me he preguntado después si no estaba ya el germen de este otro libro ahí dentro sin saberlo yo hasta que no lo voy a escribir. Así que quizás sí, sería la respuesta. Yo detectaba ahí en lo que se leía de ese libro, había una reseña también del libro de Charo Alonso, como que había ahí esa intimidad compartida, esa intimidad que va a la raíz para volverse universal, el diálogo con otros poetas, que creo que también es una constante en tu obra, los objetos y lo material como depositarios de huellas y de nuestra propia personalidad, de nuestra propia existencia, la búsqueda de un lenguaje que siempre es una búsqueda hasta el final, ¿no? El otro día leía un libro de un autor francés que nos ha gustado mucho por aquí, que se llama Camille de Toledo, que se titula Teseo, su nueva vida, que es una novela donde él, varios de sus familiares, la familia más próxima muere y se va de viaje pensando que puede olvidar todo el sufrimiento y dejarlo atrás. Se va de viaje literalmente desde Francia a Alemania, pensando que una nueva lengua le hará olvidar todo el sufrimiento dejado atrás, pero se lleva un baúl de fotografías y archivos viejos y él se lanza lo que hace ahí es que ver cómo los lazos familiares son de alguna manera irrenunciables y que esa herencia siempre está presente. Y se hace una pregunta en el libro que yo quería hacerte a ti porque creo que también se relaciona y dialoga con tu obra. Dice, ¿qué sabe la materia que nosotros aún no sabemos, que nosotros no logramos llevar hasta el lenguaje? Creo que hablando de materia y de lenguaje y de lazos familiares que también están presentes en este libro, es pertinente hacerte esta pregunta. Supongo que escribimos porque no sabemos, porque nos faltan palabras, porque algo relevante de lo que estamos viviendo no termina de encontrar dónde decirse o cómo decirse. La materia
me impresiona muchísimo en todas sus formas, pero también lo humano y lo animal y lo vegetal, como si cada una de las formas de lo que nos está rodeando, en lo real, en lo imaginario, en el mundo de los sueños, en el día a día más monótono, más gris, más anodino, todo eso puede estar hablándonos y hablando de nosotros y nosotros en una conversación con esos objetos, pero con las personas, con poetas que escribieron antes. Entonces es esa sensación como de totalidad en la que te estás moviendo y preguntándote qué clase de lenguaje te acompaña. Otros poetas han construido el mundo para nosotros también, ¿no? Vivieron su tiempo, su modo de decir, y a veces me parece que son habitaciones del idioma o casas del idioma en las que puedes entrar y ocupar una parte de esos lugares y sentir que algo de ti se ha dicho, que Vallejo dijo de ti, y por eso es imprescindible, y lo hizo también Lorca, y lo hizo también Alejandra Pizarnik, y lo hizo Blanca Varela, y así, ¿no? Y por eso muchos de los poemas están en deuda, en conversación, son conversaciones que no tienen lugar en el espacio-tiempo del aquí y el ahora, pero que son tan contundentes, tan rotundas, con una verdad tan prístina como esta conversación que estamos teniendo y con las personas que nos están escuchando. No hay distancia que se esté dando ahí, porque el espacio de la lectura es un espacio enormemente pleno, creo, donde vas a leerte y leer el mundo, y Emily Dickinson puede ser tu coetánea y lo va a ser Safo y lo va a ser Whitman y van a estar, y Eliot va a estar cerca, ¿no? Ojalá, o puede estarlo, cada quien encontrará, me parece, sus voces, aquellos con quienes siente que una parte de su piel se ha vuelto piel, otra piel. Entonces, a lo largo de los libros se han ido dando esos diálogos, y en este libro de modo más estrecho, y también es sentir que esas otras voces te conforman, los lazos familiares, padre, madre, apellidos, afectos, te conforman, eres en tanto especie, la palabra especie, eres en tanto parte de una sociedad o de un tiempo donde no hablas el lenguaje solo. Siempre pienso, el lenguaje, no, una sola persona no lo pudo, perdón que voy a poner el micrófono a intensidad, una sola persona no ha podido hacer lo posible. Es justamente porque hay un afuera, un otro, lo otro, los otros, por lo que se da todo ese conjunto de puentes. Y así va surgiendo el libro o los libros como viajes en el espacio y el tiempo, viajes en lo interior y lo exterior, en los apellidos y en la biología, en los animales que somos y no somos, en lo humano, en esas zonas de humanidad que tanto me parece que son importantes, ¿no? Crear parcelas de humanidad, reconocer las zonas de humanidad, reclamar humanidad, reclamarla. Entonces ahí está la escritura, porque no alcanzó y necesita alcanzar, y lo intenta, aunque sepa que, bueno, una parte no se llega a lograr, pero que el viaje mereció la pena. Hablabas de piel, y hay un verso aquí en este libro que dice todo lo recubre piel humana. Estamos hablando de la... A mí me interesa mucho el sentido en el que se desarrolla tu escritura entre la superficie, las cosas que están más allá de la superficie, e incluso las cosas que parecen flotar o emanar de la superficie. Al fin y al cabo,
nos relacionamos enteramente con superficies. Esto sería un poco como aquello de los que decía Groucho Marx de los principios. Si no te gustan mis principios, tengo otros. Pues si no te gusta mi superficie, podría tener otras. Si quitas una superficie, lo siguiente acabaría convirtiéndose en superficie. Todos, a no ser que seas vulcanólogo, que quizá se relacionan más con lo de dentro que con la superficie. Creo que el otro día veía una película infantil donde había unos peces que si subían a la superficie se convertían en humanos, y entonces la madre de uno de esos peces, que era una especie de monstruo, le decían: ni se te ocurra volver a acercarte a la superficie. Me parece que como contradicción, como puede uno acercarse a algo que no sea superficie, otra cosa, me parecía casi una frase un poco contracultural. Y estamos hablando de que la interfaz del mundo se ha convertido cada vez más en superficie, es decir, cada vez más brillante, cada vez más... las pantallas ofrecen un reflejo muy brillante por el que accedemos a las cosas, y si a eso le añades, a esa ecuación le añades ruido, le añades velocidad, parece que la superficie cada vez refleja más a uno mismo. Uno quiere verse cada vez más reflejado en la superficie. Y tú aportas ahí una cosa que a mí me gusta mucho, que es porosidad. Es decir, quizá ante una superficie cada vez más brillante, más pulida y más reflectante, tú ofreces una mirada porosa, o sea, conviertes esas superficies buscando lo que hay más allá de ellas en porosas. ¿Estoy muy equivocado con este concepto o...? Me gustaría que no. O sea, me parece una mirada prodigiosa, valiosísima. Ojalá que no estés confundido. Así lo he sentido también. Cuando de pronto en toda superficie hay grietas y hay resquebrajaduras y huellas. Me interesan mucho las huellas, incluso no visibles, no fácilmente visibles, pero las huellas de quienes han vivido antes y han ido marcando quiénes somos. Y a lo mejor no son huellas visibles, no son quienes han dejado una gran obra en un museo o quienes escribieron un libro al que volvemos, pero no importa, igual son relevantes, igual te dicen quién eres y esa línea extraordinaria, prodigiosa de la vida que va hacia el futuro. Y las huellas sobre cualquier superficie indican que esta no tiene que abrirse, no puede permanecer cerrada, no puede ser el espejo perfecto sobre el que solamente proyectas tu imagen en una sociedad de narcisismo extremo, ¿no? Sino que tiene que haber modos en que ese espejo esté quebrado, en que la superficie tenga una grieta, haya alguna hendidura por la que aflora algo relevante, y en eso relevante te puedes entender, o sea, puedes establecer un vínculo de humanidad, y también con lo no humano puedes establecer un vínculo. En el libro hay muchos animales, bueno, en mi poesía siempre hay animales, antes eran animales enormes, me burlaba de mí misma hablando de los XXL, como bisontes o mamuts, osos, elefantes, por supuesto, ballenas, y ahora son micro. Ahora son avispas, son hormigas, son abejas, pero igual también con los animales, incluso con lo vegetal, y más difícil todavía con lo mineral, también hay zonas de porosidad. La piedra nos dice, creo que sí, y nosotros la decimos. Y como que ese tránsito de las taxonomías, algo tan contundente como eso, que en el poema quiere decirse, porque no estamos solos, por suerte. Sí, en el espacio de la escritura, me parece, pero no cuando el lenguaje nos habita y lo habitamos. Y las palabras nos atraviesan y con ellas trazamos vínculos. Una librería que es más que un lugar de encuentro, ¿no? Aunque quienes vengan estén ensimismados,
en su búsqueda personal, pero que es más que una enorme invitación a que esos encuentros se estén dando. Y sí, esas zonas de porosidad donde algo aflora. Hay también quizá un deseo de, hablas de especie, hablas de que todo es uno, de alguna manera. Hay un intento de construir un nosotros, si es que se puede construir un nosotros, y qué tipo de nosotros sería. Sí, hay una pregunta muy fuerte por el nosotros y también una pregunta que intenta no ser ingenua o no completamente ingenua. Recuerdo una reflexión valiosísima de María Ángeles Maeso sobre el nosotros de la poesía social o de cierto tipo de poesía social, que es un nosotros que a veces se construye sin problematización ninguna. Y solo en la medida en que problematicemos, en que seamos críticos con respecto a nuestra propia utilización de algunos términos, ahí algo relevante, algo verdadero va a poderse decir. Porque si no, sobre esto ha reflexionado Chantal Maillard maravillosamente, ¿no? la gran poeta y filósofa. ¿Es posible un mundo sin violencia? Es el título de uno de sus prodigiosos ensayos, y ella señala cómo la violencia es posible en la medida, bueno, ella habla de la ley del hambre que corresponde a la vida tal como la conocemos, pero luego todos los espacios de violencia gratuita, todos los espacios de violencia que no se justifica bajo esa ley del hambre, ¿no? Que son tan numerosos, de tantas formas, de tantos modos. Y en Es posible un mundo sin violencia se pregunta por el grado de vinculación que establecemos. Por ejemplo, si decimos los afganos que colaboraron con los españoles tienen que salir del país, y el resto, ¿cómo estamos haciendo categorías que son gramaticales, pero son políticas, son sociales, atraviesan los cuerpos, los transforman, los dejan a su intemperie o no, o los protegen? Porque tiene que ver con esa dimensión del vínculo, hasta dónde se siente que se da ese vínculo y luego entra ese otro espacio enorme del afuera. Pues yo creo que el poeta, para mí, o quien escribe, tiene que acercarse al afuera. Había anotado aquí una cita de Bifo Berardi. Bueno, se suelen hacer muchas definiciones de qué es poesía. Muchas veces se habla más de qué es poesía que de la poesía en sí. Pero esta me interesó porque decía que para él era una ampliación de la capacidad de imaginar algo que no se podía imaginar en el interior del lenguaje dominante. Es un poco de eso, ¿no? Es decir, tú has indagado mucho sobre el lenguaje dominante, si tomamos como lenguaje dominante el lenguaje de los medios de comunicación, en este libro que creo que es maravilloso, que es como una bofetada de alguna manera y a la vez como un deseo de profundizar en lo superficial, que es Interferencias, no sé si es tu penúltimo libro, puede ser que fuera el anterior a Incendio Mineral. Y es un planteamiento del lenguaje, es decir, cualquier creación al final es política porque se expresa con un lenguaje que es político. Y eso se detecta claramente en tu poesía, aunque a primera vista hablemos de abejas y de objetos, hay una profunda intención política. Es que el lenguaje no es neutro ni es inocente, no lo somos nosotros tampoco, no lo es la vida en ninguna de sus formas. Me parece que imaginarlo fuera de dinámicas que implican relación de muchos otros tipos, ¿no? Con los demás y con lo demás es, bueno, pues no querer ver la profundidad muchas veces de los retos a los que estamos enfrentados, lo que significa vivir, que es una aventura enorme y sobre la que hay que pensar y sentir mucho, me parece. Y sí que me doy cuenta, por ejemplo, con el pronombre yo, el pronombre nosotros, ser o no nadie, ser o alguien, todo lo que los lenguajes dominantes nos dicen con respecto a ser persona, por ejemplo, la categoría persona. ¿Quiénes ingresan en la categoría persona? Bueno, no todos, y no todos por igual. Y un mundo como el nuestro, donde
por ejemplo, la migración. ¿Qué es la migración sino la gran herida del siglo XXI a lo mejor? Y tenemos que verla y verla de frente. Incluso quienes vivimos en ciudades pequeñas, en contextos aparentemente alejados, ¿no? Pero es que está atravesando lo que creo que somos como sociedades, como tiempo, como espacio, y las grandes migraciones políticas, económicas, climáticas, de toda índole, que están ahí, que están aquí, están ahí y aquí. Entonces, ahí los pronombres y las palabras que decimos van a jugarse en algún partido, van a colocarse en algún lugar. Imaginar que son neutras es como imaginar que la vida es neutra. ¿Cómo va a serlo? Si es todo lo que tenemos implica tantas cosas, ¿no? Hablando de interferencias, quería preguntarte si hay como un caudal principal de tu poesía, de tu lenguaje y de tu búsqueda, al que se van sumando otros experimentos, por decirlo así, poéticos, ¿no? Lo que haces en interferencias, los haikus. ¿Hay de alguna manera esas ramas o afluentes como en qué aportan o cómo las ves dentro de todo lo que escribes? Me di cuenta de que tienen una relación entre sí mucho más fuerte de lo que en la superficie parecería, porque en un momento determinado me preocupa mucho tener la suficiente habilidad con algunos tipos de verso, con algún tipo de lenguaje, y la suficiente habilidad como para que las palabras vayan solas y no digan nada, ¿no? Sean cáscara vacía, cháchara. La posibilidad bastante, bueno, sencilla y grave, en mi opinión, de completar libros como quien completa una caja de zapatos. No, no. Un libro con la escritura en la que te vas a mirar a ti misma, a ti mismo, me parece que tiene que tener una envergadura mucho mayor, ¿no? Porque a lo mejor es verdad que decía Gil de Viedma que la vida va en serio. Y lo que ocurre es que ese temor a que la habilidad dificulte poder ver mejor, poder atisbar zonas a las que no se llega de otra manera. Entonces empiezo a buscar en registros distintos de la lengua. El haiku, esta forma tan breve de los 3 versos, de la forma japonesa, las interferencias en las que los grandes poemas del pasado son interferidos, son atravesados por las noticias de la actualidad y revelan lo que ya sabíamos, pero que a veces hay como que recordar que son imprescindibles porque los necesitamos para que hoy nos digan nuestro tiempo, ¿no? Y luego otros libros que van como dialogando, de modo que es como si dijéramos para mí distintas temperaturas de lo verbal, que lo verbal estuviera encontrándose en distintos registros, distintas temperaturas. Podríamos decir que avanzas poniéndote dificultades. A lo mejor tenía razón, además de Gil de Viedma, de Zamalima, el poeta cubano que decía que solo lo difícil es estimulante. Bueno, quizás que en la dificultad, o al menos en aquello que no sabes hacer, porque el hacer, la diferencia entre arte y artesanía, ¿no? O entre que es tan delicada a veces de señalar, pero que tiene que ver con que cuando terminas un libro de poemas, autores que admiro y de pronto dicen, es que no sé si voy a volver a escribir un libro después de este. Y te quedas mirándoles y dices, ¿cómo es posible? Pues esta persona que ha escrito libros que admiro enormemente, ¿cómo va a decir? Porque la escritura no le pertenece. Y eso, que es una verdad, me parece, a la que muchos autores se refieren, hay que recordarla. No sabes cómo se hace hasta que lo haces.
y cuando has terminado el libro no sabes si se va a poder volver a dar, justamente porque no se trata de poner una máquina a funcionar cuyo engranaje conoces. Precisamente por eso es significativo, precisamente por eso algo puede saltar ahí, brillar, como si hubieras encontrado una pepita de oro en medio de muchas búsquedas durante mucho tiempo. Juan Gelman decía, el gran poeta argentino, que esperaba que viniera a visitarle la señora. Y la señora era la poesía. Y lo mirabas y decías, pero si Juan Gelman, que tiene una trayectoria impresionante de libros imprescindibles, ¿cómo va a poder decir esto? Pues porque solo en la escucha de algo que pueda decirse y que sientas que tiene que ser dicho, que necesita ser dicho. Ahí. La María Ángeles de hace 23 años dijo exactamente: hacer ingeniería verbal no es tan complicado, hay un montón de gente que lo hace. La cosa es que tiene que estar vivo, comunicar. Y para eso no basta sumar palabras, sonoridades, metáforas maravillosas. Que sea un cuerpo vivo es lo único que me apetece como escritora y como lectora. Y para conseguir esa vida tiene que ser auténtico, no una postura externa, algo interiorizado. Y hablabas de que no se pueden hacer palabras como churros, que es, pues sí. Dicho de otra manera, es la coherencia a lo largo del tiempo y de la obra. ¿Cómo dirías que, es una pregunta un poco genérica y a lo mejor es difícil de contestar, pero ¿cómo dirías que ha evolucionado tu lenguaje, tu manera de indagar, esa búsqueda a lo largo de todos estos libros? Sí, ha ido cambiando, me parece. En el haiku la concisión máxima, ni una sola palabra puede ser innecesaria porque solo dispones de 17 sílabas y es una forma tan breve que hay que cuidar mucho que cada palabra en la interferencia con esa escucha. Y aquí quizás me parecía que era el libro más difícil que había escrito. Me he preguntado todo el tiempo si a alguien le podía interesar, porque que lo publicara Vaso Roto, que tenga el epílogo generoso y hermosísimo de Julieta Valero, me daba confianza, pero sí me he preguntado con preocupación si no era excesivamente personal. ¿Por qué? Pues quizá porque otras cosas ya las había dicho y creo que la escritura no puede ser ese espacio de una comodidad en la que repitas lo obvio o lo que ya forma parte, aunque sea de tu propia imaginación en el lenguaje. Y quizás el libro en el que también hay un riesgo mayor. No creo, honestamente, un riesgo mayor, sí. Que Pérez sea hijo de Pedro, que es hijo de piedra, o que López sea hijo de Lope, que es hijo de lobo. Es decir, que te estés diciendo y diciendo a quienes amas y a quienes hacia atrás en el tiempo te han construido, pues yo pensaba, ¿a quién, salvo a los más míos, les puede interesar, ¿no? Elena Llamas, que está aquí, a quien quiero tantísimo, conoció el libro López, el poema, perdón, López, hijo de Lope, hijo de lobo, porque hablamos de pronto de la escritura como un alimento también, y ella, con su enorme generosidad y la luz que arroja sobre las palabras, decía, es que esta loba capitolina nos está nutriendo a todos. Entonces yo sentí que, bueno, que en realidad no era solo lo estrictamente personal, sino lo que también comunicas con los demás. Y ese deseo está en la escritura, claro, como un viaje hacia otras personas y no solo hacia quien crees que puedes en un momento determinado ser. Creo que sería el momento, si te apetece, de que escucháramos esos poemas o los que te apetezca leer. Quiero leer López, hijo de Lope, hijo de Lobo, para Elena Llamas y para María Ángeles López, Santa Coloma, para mi madre, para esa genealogía hermosa en la que las palabras nos alimentan. López,
hijo de Lope, hijo de lobo. Camada de palabras en la boca. La madre las arrastra por el cuello, protege en la piedad de sus colmillas, de sus colmillos, cada cría que nace hacia lo oscuro. Lobeznos, cuya piel, también oscura, señala que aún son tránsito y progenie. Cuando nacen, sordos y ciegos durante muchos días, solo intuirán el cuerpo de la madre, la tibia exhalación de sus mamas agrestes. Corre un hilo muy blanco por su hocico, el mismo que alimentó a Rómulo y Remo, el que fundó después Roma la eterna, todas nuestras ciudades erigidas sobre esa leche montaraz y sorda. Plazuelas y estaciones de tren que chapotean, sin saberlo, en el líquido indómito que brotó de madre. Luego Remo lo teñirá de rojo cuando sea asesinado por su hermano. El fratricidio mancha los días, las glorietas, los obtusos semáforos que gesticulan en la noche temible de la sangre. ¿Dónde está tu hermano?, le pregunta la loba a cada hijo. Pero ahora, cuando las palabras son todavía muy niñas, en la extrema piedad de lo salvaje, solo un líquido blanco moja el mundo. De las mamas dolidas y valientes surge la llamada a alzarse sobre el suelo, a ser lobatos. Vendrán las piezas dentales a colmar a cada cría. Le enseñarán el rumbo de la caza, el perfume sangriento de vivir. Cuando dejan la cueva de la boca, no olvidan su patronímico, su condición audaz de brote y descendencia en relación con la camada y con la especie. Llevan su apellido en la cerviz, animales domésticos de pronto, sometidos por esas palabritas a la deuda imperiosa de su clan. Perfectos alfiles del tablero, piezas para el servicio del Señor, que tras la levita azul de los domingos no olvidan que en su origen fueron lobos, canis lupus, parientes del aullido de la noche bajo la tosca malla de metal. Cubiertos con chapa repujada, adorna su violencia el guantelete, el yelmo, el ristre, la armadura. Gritan como animales acosados. El caballo cae vencido contra el suelo. Sin embargo, nada dura la roja euforia de contemplar a Remo vencido contra el suelo. Hombre y presa bajo la misma piel. Quien hoy venció es mañana derrotado. Se nubla la memoria del combate. En el furor extremo de la historia, solo brilla la primera bendición, bajido de la vida que no tiembla. A los pechos de loba se dirige, a su reguero blanco, a su osadía. Cuando llega la noche y tengo miedo, reconozco en mi nuca la correa con la que estoy atada al apellido. Pero en la sombra suenan mis hermanas. Su aullido me permite levantarme de mi propia estatura, de la legislación de lo real. Casi a tientas, entonces, sacudo mi pelaje y olisqueando la leche subo a madre, a la inocencia extrema en sus colmillos y el fervor derramado de la luz. Un poema distinto y cercano, ojalá. En la lombriz de tierra nada es tierra. En esas ceremonias de lo pequeño, las lombrices me sorprendieron muchísimo. Es un poema escrito con Claudio Rodríguez, porque está en deuda con el gran poeta zamorano, y está dedicado a Amelia Gamoneda, que vino de su mano y era niña. Porque Amelia Gamoneda dio una conferencia maravillosa sobre la poesía de Claudio Rodríguez, donde aparecían las lombrices. Y yo recordé a mi padre pescador, a mi abuelo pescador, los maravallos, las lombrices, estos animalitos inquietos, prodigiosos. En la lombriz de tierra nada es tierra.
En la lombriz de tierra nada es tierra. ¿Acaso a ella le importa su apellido? La prudente certeza de las taxonomías, la sucesión arbórea de nombres en latín que hunden sus raíces en la tierra más blanda. Cuando se mueve, avanza en lo invisible, anhelido vibrante, conjetura, coágulo de tiempo entre lo oscuro. Su traslación es blanda y sinuosa, no acepta ni la línea, ni el triángulo, ni ningún mecanismo de lo rígido. No puede imaginar que otras especies reñimos violentamente con nuestros huesos, que los soportamos con la resignada obstinación de quien carga todo el peso de la ley. En el dócil cilindro de su cuerpo entra y sale la tierra sin parar. Pero en ella hay tan solo ondulación, la insólita respuesta a los cambios de luz, el flujo en que persigue su deseo como si fuera un pez brillante bajo el agua al que no puede ver ni atrapar con las manos. Sin embargo, no siente ninguna desazón. En ella nunca cabe la sospecha, solo el tenaz empuje de lo vivo hacia todas las formas de lo vivo, la ebullición inquieta, el ilegible. Cuando baja hasta el mundo sin temor, tropieza con la sangre derramada. Por ejemplo, en Magenta o Nagasaki, en el Cairo y Alepo, en Srebrenica, se empapa pegajosa de esa sangre, de su alarido hirviente, del cauce enardecido con que el odio moja la piel oscura de los campos como ácido que emana sin ceder. También de las ciudades que se hincan de rodillas sobre sus edificios más humildes. Cuando entran en el mundo sin temor, las lombrices conocen lo baldío, lo seco, lo atrapado en la intemperie. Pese a ello descienden a la luz. Bajan por ascensores de cristal en los que entra pastoso el territorio y trasladan la dicha a todas partes. Sacramento y unción de la materia. Después serán tomadas como cebo. Igual personas, campos y ciudades servirán como cebo y como espita. Agitarán, temblando su temor, en la boca arrasada de la muerte. Pero antes, siempre antes de ese instante, es suya la hipótesis feliz de los anillos que unen cada parte de su cuerpo como se une el todo con el todo. Por eso conspiran y eclosionan hacia el barro, la tierra primordial. Por eso no aceptan venir hasta aquí y convertirse en línea y armazón en verso empobrecido de esta página. ¿Cómo haré para entrar en su abandono? En la respiración concéntrica de lo que no se sabe, eslabón prodigioso en lo fugaz, la alegría impasible, invertebrada. Si queréis comentar algo o preguntar, es el momento. ¿Se puede? Hola, buenas tardes. Es que es muy difícil preguntar, porque habéis hablado de todo. Habéis hablado de lo que está en la superficie, de lo profundo, de los poros entre ellos. Habéis hablado del yo y de nosotros y de lo social. Y claro, uno se encuentra, por ejemplo, este texto sobre el eczema del asfalto, dice, pues está todo, es que es difícil de decir algo más. Están las mendigas rumanas, están las palabras, están las hormigas, esa conversación insecto mendigo y esa conversación con Aníbal Núñez, el querido Aníbal Núñez. Y ese final, las mendigas y yo también lo somos. Es que es increíble cómo pasas del insecto a esa situación social, a las mendigas. ¿Y cómo entras? Las larvas, las palabras, cuéntamelo. Pues no lo sé bien, sé que
el poema empieza por la palabra eczema y por leer a Aníbal Núñez y leerlo con muchísima admiración y de pronto y sentir que las ciudades también, la piel de las ciudades también se puede enfermar y es piel que, igual que la piel humana, que dice cosas, igual que nuestra piel, pues las arrugas con respecto a los 23 años de diferencia con esa fotografía. Es decir, que a partir de ahí surge, imagino ese eczema del asfalto y de pronto escucho que hay unas hormigas del pavimento. Los biólogos hablan con tranquilidad del mundo porque, bueno, no tienen por qué preocuparse de cosas que a lo mejor a los poetas sí nos preocupan. Entonces ellos hablan de las hormigas del pavimento y están tranquilos. Pero a mí me inquieta de pronto imaginar que, bueno, hay un tipo de hormiga en particular que es la que recorre las calles de las ciudades, ¿no? Que está, y imagino que hay zonas de esa piel de la ciudad que está herida y que no es la zona céntrica cuidadísima, sino las periferias de todas las ciudades, donde siempre hay zonas de sufrimiento, porque el mundo es injusto, lo es. La sociedad que tenemos no es el reparto del capital, lo es la distribución de los recursos, lo es en muchos órdenes, ¿no? Entonces, esas palabras eczema, la propia palabra eczema, que es una palabra con la C y la Z, muy, no sé, yo siento ahí una violencia en la propia palabra que está también escribiéndose conmigo, ¿no? Y a medida que empieza ese viaje, las hormigas van recorriendo la superficie y de pronto las hormigas entran en el sueño y también están las mendigas romanas con sus carros vacíos en los supermercados esperando fuera o esperando en tantos lugares, ¿no? En las afueras de lo que imaginamos, del mundo tal como lo imaginamos, cuando no queremos ver que hace falta que el mundo sea más justo y que necesita ser transformado de modo importante. Y se van dando los vínculos y de pronto el biólogo habló de las hormigas y qué significa la palabra hormiga para el biólogo, que es para mí todos esos elementos se van uniendo. Es esas zonas de porosidad o de grieta o de herida por las que algo aflora, por las que algo que no querrías a lo mejor ver porque duele en su verdad, pero que hay que ver, o al menos yo sentía y siento ese compromiso en la escritura, sí lo siento. Encuentras las palabras para hacerlo muy bien, como esas larvas. Bueno, no sé si las encuentro, sí, pero sí las persigo. Sí, perseguirlas sí, porque a veces son poemas que algunos han tardado mucho tiempo en encontrarse y las voy buscando y buscando hasta que siento que me estoy aproximando a algo que era una intuición y que tiene que ver con la deuda grandísima con Aníbal Núñez. Por eso el poema está escrito con Aníbal Núñez, porque él está enseñándome parte de ese viaje. Muchas gracias. ¿Quieres leer algún...? A lo mejor leo ese poema. Sí, por favor. Sí, ¿verdad? Para Emilia, para Aníbal Núñez, para todos los poetas imprescindibles que nos sostienen. Página 43. No, 27, ¿qué digo? 43 era 27. Puedes pisar. Sobre el eczema del asfalto. Sobre el eczema del asfalto corre una hilera de hormigas laboriosas. Ellas conocen el poema de Pound y no le temen a la palabra usura, porque en el territorio del hambre no resulta posible imaginarla.
artrópodos de las inmediaciones del lenguaje. Escarban bajo tierra por si hubiera otras acepciones más nutricias. No necesitan decir hoja o decir savia para sentir la felicidad extrema de los dientes. No necesitan que yo ponga en su boca nada más que una miga desenvuelta. Pueden hacer suya la ciudad porque la hemos abandonado a su intemperie y ellas pertenecen también al mismo reino de lo invisible que las mendigas rumanas junto al supermercado. Cuando están muy cansadas y se duermen sobre los carros vacíos de la compra, los insectos penetran en su sueño. Al fondo del agua más oscura, donde han quedado quietas brevemente, comparten con las piedras su inmovilidad. Nada ocurre en la superficie que se irisa con el viento, pero en el lodo profundo las larvas se agitan. Mientras el agua duerme, ellas reclaman alimento a los adultos que les entregan materia líquida regurgitada. Entonces recuerdo de golpe que yo también he crecido con palabras que otros lamieron y han masticado hasta la extenuación, como esos chicles rosa con los que termina doliendo respirar. Las han deglutido y vuelto a deglutir, dejándolas resecas en su pellejo, pero yo las chupaba con fruición por si aún soltasen alguna perlita de sabor en mi boca. Las han peinado con morosa severidad o desinfectado cuando sangraba la piel en las rodillas de la infancia. Las han abrigado, vestido de uniforme, desnudado en los hoteles, las han poseído. En el sueño, las larvas, las palabras, crecen veloces y avanzan disciplinadamente como niñas enlutadas que llevaran una tela de pañal en la cabeza, madres de otra plaza circular cuyo oscuro grito no termina de agotarse. Cuando el sueño se rasga, la luz primeriza del amanecer descubre a alguna de ellas hilando seda. Son las moiras, las ilegibles fulguraciones de la noche que muere, las que transformaron el cordón umbilical en hilo destrenzado y deglutido. También está genéticamente determinado su sexo y se dividen según sus cromosomas. Las palabras, no, los insectos e insectas. Me sobrecoge sentirme tan cerca de su lado, en lo invisible y verdadero que es la piel enfermiza en la ciudad sobre la que caminan sin temor. Los científicos las llaman hormigas del pavimento y cuando las nombran tan objetiva y presuntuosamente, creen cancelar cualquier duda que se hubiese abierto debajo de sus patas. Pero lo cierto es que al correr por la piel enrojecida del asfalto, traen la luz y verdad de lo inasible. Son apelaciones radicales de la sombra. Las mendigas y yo también lo somos. Gracias. Pues le damos las gracias a María Ángeles por haber escrito este libro, por compartirlo esta tarde con nosotros y a vosotros también por venir. Muchas gracias.